decidido ya, por la causa independentista de don José de San Martín, Lamar viaja a Guayaquil, donde residía parte de su familia. Lo hizo en compañía de Francisco Salazar, enviado por San Martín, para acordar la unión de esfuerzos con el gobierno de Guayaquil, que presidía en ese momento José Joaquín de Olmedo, un guayaquileño que además, era amigo de Lamar. Poco después de arribar a Guayaquil, y enterados las autoridades de esa ciudad del arribo de José de Lamar desde Lima, deciden nombrarlo en enero de 1822, comandante general de la provincia de Guayaquil, intentando así hacer frente a las intrigas de Bolívar y Sucre, para anexar Guayaquil a su proyecto de la Gran Colombia, del cual los guayaquileños no querían ser parte. Conferido con ese poder, y con la ayuda de otros patriotas, Lamar consiguió la rendición del comandante realista José Villegas, jefe de las fuerzas navales españolas que bloqueaban Guayaquil, y la entrega para la causa independentista de las fragatas Prueba y Venganza, y de la corbeta Alejandro. Como premio a esto, el supremo delegado del Perú, Torre Tagle, otorga a Lamar el grado de Gran Mariscal, el 22 de marzo de 1822. Pero no tardaría en llegar a Guayaquil Simón Bolívar, decidido a anexarla a como de lugar a su creación llamada la Gran Colombia. Y así sucedería. Sucre, junto con tropas guayaquileñas y tropas peruanas comandadas por Santa Cruz, que fueron enviadas por San Martín desde el Perú para ayudarlo, consiguieron la decisiva victoria sobre las fuerzas españolas en Pichincha, actual Ecuador, el 24 de mayo de 1822. Recién el 16 de junio de 1822, haría su aparición en Quito Simón Bolívar, quien llegado desde Colombia, forzaría a la población quiteña, a jurar por su constitución colombiana. Al respecto de esto, el historiador ecuatoriano Hermida Bustos dice lo siguiente. Apenas 5 días después del triunfo en la batalla de Pichincha, habían hecho jurar en Quito la Constitución colombiana, a pesar de las protestas, respetuosas por cierto, de grupos de patriotas desengañados. Sucre, el nuevo intendente del Distrito Sur, muy hábilmente había conseguido otra vez, como lo había hecho en Cuenca, hacerlo con un cabildo abierto. Pero, ¿cómo podían los pueblos jurar por su voluntad, si el jefe del ejército de Colombia era el dueño de la plaza? Pichincha fue un triunfo de todos, y no exclusivamente de los venezolanos. Por eso, Guayaquil se había negado a jurar la Constitución de Colombia, incluso inmediatamente después del triunfo en Pichincha el 24 de mayo. Y esta negativa era del pueblo guayaquileño entero, no solo de Olmedo como jefe civil, o suya, refiriéndose a Lamar, como jefe militar. Otro historiador ecuatoriano, Alfredo Pareja Díez Canseco, resalta que al día siguiente de la llegada de Bolívar a Quito, la ciudad amaneció llena de letreros que decían: último día del despotismo, y el primero de lo mismo. Luego de todos estos acontecimientos, Bolívar se enrumba con destino a Guayaquil, provincia que como ya hemos dicho también estaba entre sus pretensiones. Pero a su llegada, el 11 de julio de 1822, encontró una fuerte resistencia por parte de la población, y de la Junta de Gobierno de Guayaquil, presidida por José Joaquín de Olmedo, los cuales no veían con buenos ojos la idea de ser parte de Colombia. Esto por supuesto, no frenó la pretensión de Bolívar de anexar Guayaquil a su proyecto gran colombiano, y sin ningún reparo le dijo a Olmedo: Tumbes es el límite del Perú, y por consiguiente, la naturaleza nos ha dado Guayaquil. La posición guayaquileña era clara. Mientras un gran porcentaje se inclinaba hacia una provincia totalmente libre e independiente, otro buen porcentaje se inclinaba a una unión con el Perú, con el cual tenían grandes lazos militares, comerciales y eclesiásticos. Era una muy pequeña minoría, la que se inclinaba por la unión con Colombia, como lo cita el propio edecán y confidente de Bolívar, el general Olerri, lo cual sería bueno repetir. En Guayaquil, el partido por la anexión a Colombia era numéricamente acaso el más débil.
Pero esto, además de la negativa de la Junta de Gobierno de Guayaquil, y de la mayoría de guayaquileños a no ser parte de Colombia, poco o nada le importó a Bolívar, que después de entrar a la ciudad con un contingente de 1.500 soldados, que eran tropas que significaban el 10% de la población del por entonces pequeño puerto de Guayaquil, y con el pretexto de que la ciudad era presa de la anarquía, el 13 de julio de 1822 notifica a la Junta de Gobierno, o lo poco que iba quedando de ella, luego que muchos huyeran ante las amenazas por su oposición a la anexión, lo siguiente: que acoge bajo la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, encargándose del mando político y militar de esta ciudad y su provincia, exhortando también indirectamente a la mar, quien se encontraba en su hacienda, para que abandonara el suelo de Colombia. Este acto fue una clara artimaña por parte de Bolívar, ya que era consciente que la mayoría de guayaquileños optaban por la independencia o por la unión con el Perú. Pero de este modo imponía en la ciudad una dictadura persuadida por el numeroso ejército que lo acompañaba. Pocos fueron los que se atrevieron a contradecirle, y aquellos que lo hicieron, como José Joaquín de Olmedo, se vieron obligados a huir al Perú. Lo cierto es, que Guayaquil no atravesaba por ninguna espantosa anarquía, y una muestra de ello era que el comandante general de la provincia, don José de la Mar, había podido trasladarse tranquilamente hacia Quito, para saludar y felicitar a Bolívar, en nombre de la Junta Gubernativa de Guayaquil. Además de esto, el gobierno de Guayaquil editaba periódicos sin problemas, dictaba providencias de todo orden, y hasta recibía buques. Declarar que Guayaquil se encontraba inmerso en una terrible anarquía, era en sí, insultante para la Mar. Pues lo hacía quedar como un incompetente, cuando había demostrado todo lo contrario. El 26 de julio de 1822, desembarcaría en el puerto guayaquileño el libertador don José de San Martín, para la famosa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Gran sorpresa le causaría a San Martín ser recibido por Bolívar con la frase: "Bienvenido a tierras colombianas", cuando nunca se había discutido el destino de Guayaquil. Pero lo cierto es, que nada podía hacer San Martín en ese momento, y al no reclamar nada, dejaba entender su consentimiento hacia la forzada anexión. La entrevista entre ambos líderes duró muy poco, y al día siguiente durante el banquete en su honor ofrecido por Bolívar, San Martín se levantó inesperadamente, y disculpándose procedió a retirarse y embarcarse de vuelta al Perú. La Mar retornó con él a Lima, ya que con Bolívar como amo y señor del control político y militar de Guayaquil, ya no tenía nada más que hacer ahí. La anexión oficial de la provincia de Guayaquil a Colombia por parte de Bolívar se daría 4 días después, el 31 de julio de 1822. De regreso en Lima, luego de su amargo paso por Guayaquil, La Mar es elegido diputado por la provincia de Puno el 7 de septiembre de 1822, y el 20 de septiembre de ese mismo año, se instala el primer Congreso Constituyente del Perú. Ese día, en una solemne ceremonia ante el nuevo Congreso, el libertador don José de San Martín pronunciaría unas breves palabras con las cuales se despedía del Perú, entregando el mando y retirándose de tierras peruanas al poco tiempo. El 21 de septiembre de 1822, se aprueba que el Congreso conserve el poder ejecutivo, el cual sería ejercido por una junta gubernativa. Ese mismo día se procedió a la votación para elegir a los miembros de dicha junta, en donde por mayoría de votos, don José de la Mar saldría elegido como presidente de la Suprema Junta Gubernativa del Perú. El 28 de octubre de 1822, y sin perder tiempo alguno, Bolívar le escribe una larga carta a la Mar. Es necesario recordar que para Bolívar era vital llegar al Perú, y ejercer el poder absoluto, ya que de esta manera, podría hacer y deshacer a sus anchas, y concretar, entre otras cosas, la independencia definitiva del continente y sus proyectos expansionistas para la Gran Colombia. Es así como el principio de la carta, y a pesar de las cortesías, se puede leer como Bolívar le increpa a la Mar el no haber recibido noticias suyas, como si éstas fueran una obligación.
Mi querido presidente y amigo. No he recibido carta de usted con el correo del Perú, y escribo a usted sin embargo, para no perder tiempo sobre lo que he podido concebir por las correspondencias que últimamente he recibido de Lima, venidas por Guayaquil. Estas correspondencias son de nuestros jefes y oficiales colombianos, y ninguna de usted. Era cierto. Lamar no había respondido a las cartas de Bolívar, y veía con mucho recelo sus constantes ofrecimientos de venir al Perú a ayudarlo, para acabar con las fuerzas de resistencia realistas, como se lee en la mencionada carta. Yo le llevaría 6.000 hombres para duplicar a las del enemigo. Usted sería en este caso, el salvador del Perú. Pero, razones tenía Lamar, quien había sido testigo de la usurpación de Guayaquil, para desconfiar de esta propuesta, y no ver que detrás de ella estaba disfrazada una invasión colombiana. No solo eso, Lamar sabía perfectamente que tras esas cartas muy amables y cordiales, se escondía un mensaje amenazador, como se puede leer en una carta escrita el 14 de octubre de 1822, en la que después de felicitarlo por su nombramiento como presidente de la Suprema Junta Gubernativa del Perú, Bolívar termina diciéndole: mucho siento indicar a usted de paso, que las imprentas de Lima no me tratan bien como la decencia parecía exigir. Yo espero, mi amigo, que usted impedirá este abuso que se está haciendo contra mí, para no verme obligado a mandar órdenes al general Paz del Castillo que me serán desagradables. Es necesario señalar que el general Paz del Castillo era el encargado de la división colombiana que arribó a Lima luego de la fracasada conferencia de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Esta división, escasa e insuficiente, fue lo poco que pudo conseguir San Martín como ayuda por parte de Bolívar. Pero volviendo a la carta, básicamente, lo que hace Bolívar es decirle a Lamar que si no calla a la prensa peruana que lo ataca por haberse apoderado de Guayaquil, ordenaría a esta división colombiana emplazada en Lima que se retire del país o que complote contra él. Como se puede ver, motivos no le faltaban a Lamar para no contestar sus cartas, más aún cuando las amenazas eran también dirigidas directamente al Perú. Recordemos que Bolívar buscaba apoderarse de las provincias peruanas de Tumbes, Jaén, y Maynas, y sin importarle mucho que el gobierno de Lamar aún estaba amenazado por las fuerzas realistas, continúa su carta del 14 de octubre de 1822, urgiéndole a Lamar a resolver el problema de las fronteras con Colombia, o afrontar una guerra con ese país. Usted me permitirá que le indique que deseo infinito que el Congreso autorice al Poder Ejecutivo para que termine el negocio de límites con Colombia. Ahora que somos amigos de corazón, es bueno señalar nuestras jurisdicciones, a fin de impedir un abuso, una mala inteligencia, y quizás una guerra en el futuro. De más está decir que Lamar no se dejó intimidar por esa carta, prefiriendo no dar importancia a la amenaza de guerra, que unos años después Bolívar cumpliría. Pero, conforme pasaba el tiempo, la impaciencia de Bolívar se hacía más evidente, sobre todo porque pensaba que con la retirada de San Martín, iba a tener el campo libre para poder entrar en el Perú sin ningún problema. Pero el hecho que Lamar no lo buscara para pedir ayuda, y no le contestara sus cartas, o las contestara demasiado protocolarias, irritaban sus ánimos. Y esto queda demostrado en una carta que Bolívar le envía al que él había puesto como presidente interino de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander. Mucho tengo que hablar a usted y no sé por dónde empezar. Del Perú nada sé oficialmente, y apenas tengo una idea confusa de su situación actual, que según parece, es la más lamentable. Su gobierno es tan infame, que aún no me ha escrito una palabra. Sin duda resuelto a hacer una infamia con aquel miserable pueblo. El presidente Lamar ha sido siempre godo, y los demás jefes del ejército han sido siempre godos, y lo mismo el comandante de la Marina del Callao. En estas circunstancias, voy a hacer un extraordinario esfuerzo para meter en Lima 3.000 hombres nuestros, a las órdenes del general Valdés. Estas tropas, sin que nadie las haya pedido, van a entrar allí como puedan, con el fin de impedir la entrega de Lima y el Callao. Esté usted cierto que si no vamos ahora al Perú, perderemos todo lo que hay allí sin remedio. Y yendo podemos aprovechar todos sus recursos.
300 leguas de terreno, 300.000 habitantes, una excelente plaza de armas como el Callao, y los prestigios de una capital como Lima. Es pues, realmente interesante leer las cartas de Bolívar, donde se pueden apreciar sus diferentes caras. En las cartas dirigidas a don José de la Mar, se mostraba muy cordial y atento, pero en las otras manifestaba su real impresión de él, tildándolo de godo, que era el modo despectivo con que se trataba a los españoles. De igual modo, se puede apreciar cómo se expresaba de la gente peruana, tachándolos de miserable pueblo, y hablando de hacer infamias en su contra. Por último, es bastante peculiar observar que Bolívar veía al Perú más que a una nación a liberar, como un botín del cual se le podía sacar provecho, como se lee claramente al final de la misiva. En otra carta a Santander, fechada el 14 de febrero de 1823, Bolívar le manifiesta lo siguiente: yo me persuado que esta indiferencia nace del miedo que nos tenían, pensando que los queríamos conquistar por lo que se había visto en Guayaquil. Los peruanos son muy graciosos. Nos tienen usurpadas 2 provincias, a Buenos Aires 4, y disputan a Chile, a Chiloé. Y después tienen miedo que los conquisten, porque siempre el ladrón tiene miedo de la justicia. En esta carta se puede leer muy claramente, cómo Bolívar era consciente de lo que había hecho con Guayaquil, y una vez más, se ve la forma tan ofensiva en que se refería a los peruanos, tildándolos ahora de ladrones. Queda claro que la Mar tenía toda la razón, al querer evitar la presencia bolivariana en suelo peruano. El 6 de noviembre de 1822, la Mar contraería matrimonio por poder con la guayaquileña Josefa Rocafuerte y Bejarano. Ella viajó inmediatamente desde Guayaquil a Lima, a donde arribó en enero de 1823. Como presidente de la Junta Gubernativa, y siguiendo el plan que dejara San Martín, la Mar organiza la primera expedición de intermedios, que fue una campaña militar contra los realistas, que aún resistían en el sur peruano. Esta campaña fracasó, y el resultado repercutió en la Junta, y directamente en la Mar, a quien se le culpó por dicho fracaso. Es importante resaltar que la división colombiana, que arribó a Lima comandada por el general Paz del Castillo, y que había sido enviada por Bolívar supuestamente para ayudar a la causa de la independencia, se negó a participar, exigiendo un trato preferente, y el reemplazo de las bajas colombianas cualquiera fuese la causa. Esta división más que ayuda, se había convertido en un dolor de cabeza por sus constantes reclamos, y poco interés en ayudar la causa de la independencia, razón por la cual, la Mar, harto de sus quejas y demandas, decide expulsarlos y regresarlos de vuelta a la Gran Colombia en enero de 1823. Si bien es cierto, no se puede afirmar que el fracaso de la expedición de intermedios se debió a la negativa de la división colombiana de participar de esta, también es probable que el resultado de esta campaña hubiera podido ser mejor, si es que dicha división militar hubiera estado predispuesta a ayudar en vez de entorpecer las cosas. Lo curioso es, que por lo que se puede deducir de las cartas de Bolívar, la orden de que la división colombiana no participara de esta campaña, parece haber salido del mismo Bolívar, como se puede leer en este pasaje de una carta que le envía Santander. Las tropas de Colombia han tenido la dicha de quedarse en Lima. Todo esto me agrada infinito. Luego, por supuesto, tiempo después, en otra carta a Santander, se puede notar su enojo al enterarse que la Mar, harto de los continuos reclamos de Paz del Castillo, terminó devolviéndolo con sus tropas a Guayaquil. Por fin ha vuelto nuestra división del Perú sana y salva, pero cargada de maldiciones de nuestros enemigos peruanos. Aquella gente no se entiende ni yo la entiendo. He llegado a pensar que es goda. Por estas y otras miserables negativas se ha venido Castillo. Lo cierto es, que había un descontento por el fracaso de la expedición de intermedios, y fue a causa de esto, que un grupo de oficiales del ejército se amotinó en la hacienda Balconcillo, y el 27 de febrero de 1823, detuvieron a la Mar en su domicilio, exigiendo al Congreso la disolución de la Junta Gubernativa, y la elección de José de la Riva Agüero, como presidente de la República. Puesto entre la espada y la pared, el Congreso terminaría cediendo ante esta petición. El motín de Balconcillo es considerado por muchos el primer golpe militar en la vida política del Perú.
Derrocada la junta gubernativa presidida por Lamar, Riva Agüero acepta la oferta de Bolívar para enviar 6.000 soldados del ejército colombiano al Perú, los cuales arribarían a fines de abril de 1823, al mando del general Antonio José de Sucre. Irónicamente, el nuevo presidente Riva Agüero también fracasaría en la segunda expedición de intermedios, empeorando más la situación, cuando los del ejército realista avanzaron sus líneas, amenazando la capital y obligando a Riva Agüero a trasladar el Congreso y la sede del gobierno al Callao, y luego a Trujillo, empezando así, un enfrentamiento entre él y el Congreso. Todos estos acontecimientos permitirían que Antonio José de Sucre preparara y dejara el camino libre para la llegada de Bolívar al Perú. Respaldado por sus fieles batallones colombianos, Sucre logra presionar al Congreso para que destituyan de la presidencia a Riva Agüero, y lo nombren a él como jefe supremo de las fuerzas militares del Perú. Pero consciente de que su nombramiento podía generar críticas y suspicacias, y siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Bolívar, Sucre delega algunos poderes a Torre Tagle, un aristócrata limeño débil y manejable, que ya había ejercido algunos cargos públicos, entre ellos el de Supremo Delegado del Perú, durante el protectorado de Don José de San Martín. Para darle más resonancia a la figura de Torre Tagle, el Congreso lo nombró presidente el 19 de agosto de 1823, aunque en realidad, era Sucre quien gobernaba interinamente. A la misma vez, se preparó una comitiva del Congreso, la cual por sugerencia de Sucre le había hecho la invitación formal a Bolívar para venir al Perú, otorgándole a este todo el poder político y militar, según decreto del 19 de julio de 1823. El 1 de septiembre de 1823, a solo 11 días del nombramiento como presidente de Torre Tagle, Simón Bolívar llegaba a Lima, siendo recibido en medio de gran pomposidad y acogida.